Vivimos en tiempos donde hay gente que no sabe lo que es ser amada. Hay niños abandonados. Si uno mira, ¿no? En los países nuestros especialmente, la cantidad de niños tirados, abandonados, padres que no aman a sus hijos y los matan. Cuando estaba preparando la clase, 2 o 3 hombres se suicidaron con sus hijos. ¿Eso es amor? Hay mujeres casadas que viven sin recibir amor de sus esposos. Hay esposos que no reciben el amor de sus esposas. Y hay hijos también que están, hijos grandes que no aman a sus padres. Es un mundo que le falta amor. Y solamente si ponemos las noticias, vemos las cosas que se hacen, falta el amor. Atentados terroristas, ayer, antes de ayer, 80 muertos, falta el amor. Si miramos los musulmanes, el odio que tienen. Quizás aquí en esta noche hay alguna mujer, que yo no la conozco a todas, que ha venido y está amargada creyendo que ni siquiera Dios la ama. Pero ¿sabes? Te tenemos muy buenas noticias. Primero, Dios te ama. El amor de Él fue tan grande que dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sería bueno que cada una se ponga su nombre, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a María, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si María crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque no lo creas, Dios te ama y por eso te ha traído esta noche. Segundo, Jesús vino al mundo para que vivas una vida diferente. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tercero, para poder vivir una vida plena sintiendo el amor de Dios en tu vida, debes reconocer que eres pecadora. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Cuarto, somos incapaces de salvarnos del infierno. La Biblia dice que hay cielo y que hay infierno. Y la Biblia habla que un día vamos a ser juzgados. No podemos hacer nada para salvarnos. El perdón de Dios es un regalo que ha de recibirse, no una recompensa para ganar. Mucha gente cree que haciendo cosas va a ir al cielo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quinto, por el amor que Dios nos tiene, proveyó salvación por medio de Jesús. Si vamos al libro de Romanos 5:8, dice la Biblia, porque el amor de Dios, me equivoqué, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios ha mostrado, miren, en la cruz del Calvario, Dios demostró lo que es realmente el amor, porque Él dio a su único Hijo para morir por nosotros. Sexto, la salvación es un asunto individual que requiere una respuesta personal. No porque tú estés aquí y tus padres sean creyentes, tú también sos creyente, no porque Dios tiene hijos, no, nietos. Así que la salvación es algo individual que requiere una respuesta personal. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es confesar y creer. Muchos confiesan pero no creen. No vale de nada. Séptimo, los que admiten su pecado y se arrepienten y creen en Jesús como su Salvador personal, dice Juan 1:12, que son declarados hijos de Dios. Juan, cuando el Evangelio de Juan empieza hablando de Cristo y sigue hablando de Cristo, y en el versículo 12 dice que a los que recibieron a Cristo, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Hay dos clases de grupo en el mundo, criaturas de Dios e hijos de Dios. Octavo, en el momento de la salvación somos llenos del Espíritu Santo y el amor de Dios es derramado dentro de nosotros. Romanos 5:5. La Biblia dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, si tú en esta noche estás aquí sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y haces una decisión personal por el Señor, sentirás el amor de Dios en tu vida. Entonces vas a sentir el amor y vas a saber que Dios te ama, y entonces vas a poder amar a otros. Sin la salvación es muy difícil amar. Para amar a los demás, como dije, hay que comenzar una vida nueva en Cristo. Y díganme ustedes cuando miran los talk shows, ¿no? Y hay una mujer o un hombre con problemas que se han separado o algo. Yo a ese, perdonarlo, jamás. Y amarlo, jamás. No se puede amar. Hay más odio que amor en el mundo. Cristo nos da la fuerza para amar aún a los más difíciles de amar. Porque hay gente difícil para amar, ¿no es cierto? Él nos puede dar la fuerza. Ahora, quise hablar un poquito de esto. Siempre tenemos gente nueva y queremos explicar un poquito el Evangelio. Y si usted tiene alguna inquietud, al terminar la reunión podemos hablar con usted. El libro de Juan, vamos al libro de Juan. Nos vamos a basar hoy en Mateo, pero quiero leer algo de Juan. Juan 13, 34 y 35. Dice la Biblia, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a ir, en esta noche no voy a leer muchos versículos, porque me voy a parar en Mateo, pero vamos a ir un poco al Antiguo Testamento. El Señor acá dice, un mandamiento nuevo os doy. Vamos a ver qué dice Levítico 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ya estaba el mandamiento de amar. ¿Y por qué el Señor dijo esto? Y vamos a ver a medida que estudiemos un poquito el pasaje de Mateo, por qué el Señor lo dijo. Aquí se nos dicen tres cosas. Un mandamiento nuevo, es un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Segundo, cómo yo os he amado y cómo nos amó Él. Fue a la cruz. Y vosotros os améis igual. Y el tercer punto es, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieres amor unos con otros. Mire, hermana o amiga, o alguna mujer que está acá que dice que es creyente, abra sus oídos y preste atención. Si usted no ama a este, no ama a aquel, no ama al otro, no ama al del frente, ya tiene que empezar a hacer un examen. ¿Soy salva? Desde ya tiene que comenzar a pensar, ¿realmente soy salva? Porque alguien que dice que tiene a Cristo en su vida no puede andar odiando a todo el mundo. Es imposible, es imposible. Bueno, vamos ahora al libro de Mateo. Ya hemos visto que el mandamiento de amar ya estaba en el Antiguo Testamento. La ley fue dada a Moisés en el monte de Sinaí antes que el pueblo entrara a la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto y iban a entrar como una nación, y una nación que necesita leyes. Una nación para funcionar necesita leyes. Y las leyes ya habían sido dadas por Dios a Moisés. Así que la ley no fue dada por Moisés, fue dada por Dios. El pueblo de Israel, cuando ellos tenían problemas, cuando tenían problemas entre ellos, ¿qué hacían? Bueno, había leyes. Vamos a ir al libro de Levítico. No, vamos a ir a Éxodo ahora. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 21.
capítulo 21 y versículo 24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pies por pies. Y ahora vayamos a Levítico. Levítico 24. 19 al 22. Y el que causare legión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que la ley decía, si había algún problema, o supongamos que dos personas estuvieran echando leña y saltara un pedazo y le sacaba un ojo a uno, bueno, vos me sacaste el ojo a mí y yo te lo tengo que sacar a vos. Esa era la ley. Esa era la ley. Menos mal que no estamos en esa ley, aunque a veces la ley, hacemos la ley, que la ley va mucho más allá, porque se mata a veces porque un auto va en el frigo y otro lo quiere rebasar, le saca el revólver y lo mata. A veces son peor que la ley esta, ¿no? Aquí vemos que cuando había daño corporal para evitar represalias que podían terminar en catástrofe, la intención primordial de la ley era controlar los excesos. Para eso fue dada la ley, para tratar la ira, la violencia y el deseo de venganza. Entonces miremos a los niños nomás. Si uno empuja, el otro empuja pero más fuerte. Todos nosotros sabemos lo que esto significa. Si alguien nos hace algo, el instinto natural, ¿cuál es? Me olvidé que el primer instinto es de devolver el mal. Y si es posible, hacerlo más grande, ¿no es cierto? Hacerlo mucho más grande de lo que nos hicieron. Esto se hacía antes y ¿saben qué? Se hace ahora también. Una ofensa, de inmediato la venganza, el daño y aún el homicidio. Y aún el homicidio. Supongamos que en el tiempo de la ley alguien le sacaba un ojo al otro. Bueno, la ley fue dada para que no pasara de ahí. Pero también el objetivo era que se hiciera justicia, y también lo que no hacían, que vamos a ver los fariseos, es que cuando pasaba algo había jueces, que había que venir delante de los jueces, y los jueces eran los que iban a dictar la pena. No era que uno podía ir y sacar el ojo así nomás, ¿no? Tenían que ir delante de los jueces. El problema del Mateo que vamos a leer ahora, yo creo que vamos al pasaje. ¿Oíste lo que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Leímos este versículo? Lo leímos ya, ¿no es cierto? Esa era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, bueno, ve con él 2. En vez de una milla, dice el Señor, ve por él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste lo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Bueno, el problema de este pasaje que vamos a estudiar, tenemos que ir al tiempo en que fue dicho esto por el Señor Jesucristo. Este pasaje está sacado de qué parte importante, ¿cómo se llama? El Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7. Si usted va al versículo 5:1, dice, subió el Señor al monte y vienen sus discípulos. Y el Señor le da este sermón que toca todos los aspectos de nuestra vida. Uno creo que es el más precioso, aunque después él también dio otro, pero es uno de los más preciosos.
El problema es que estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una secta de judíos. Y estaba leyendo, hubo entre Malaquías y Mateo 400 años que no hubo revelación. Así que las cosas que más o menos se saben por los historiadores. No hubo revelación de Dios a sus profetas. Y parece ser que los fariseos empezaron en el tiempo de los macabeos, en ese tiempo. Y era una secta bastante poderosa. Ellos participaron para que entregaran al Señor Jesucristo. Y ellos habían agarrado la ley y le habían, ya después vamos a mirar, habían agregado un montón de cosas. Y también el problema que ellos tenían es que ellos decían que la ley había que aplicarla personalmente, pero se olvidaban que los que tenían que aplicar la ley eran los jueces. En este concepto estaba escrito el pasaje. O sea, pensaban en sus derechos sin importar lo que la ley decía. Ok. Entonces ellos aplicaban la ley sin importar lo que la ley decía que había que ir a los jueces. Y tenían mucha autoridad y eran enemigos de quién siempre ellos. Del Señor Jesucristo. Estaban siempre buscándole cómo agarrarlo en alguna falta. Y dicen que eran muchos y eran bastante poderosos. Y recuerdan que Henry el domingo dijo, ellos dicen, haced lo que dicen, el Señor Jesucristo dijo, pero no lo que hacen. ¿Se acuerdan? Decían, pero no había que hacer lo que ellos hacían. Bueno, también esta porción que vamos a estudiar ahora no es para las naciones. Es para los que conocen al Señor Jesucristo, no es para los que no conocen al Señor Jesús, porque la gente que no conoce al Señor Jesucristo vive odiando. Así que es para nosotros, sus hijos, desde que el Señor los dio hasta ahora. Solo los que han nacido de nuevo tienen el poder a través del Espíritu para amar. A los que nos ofenden, nos persiguen. Este pasaje se relaciona a las relaciones personales del cristiano. En este concepto vamos a mirar ahora. Este pasaje me llama a tener una actitud adecuada conmigo mismo. Y ¿saben? Me llama al morir a yo, al gran enemigo nuestro. El Señor nos dice, si quieres ser mi discípula, niégate a ti misma y a todos los derechos del yo. Debo tomar la cruz y seguir al Señor. Debo pensar seriamente en lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Porque, hermanas, cuando nos hacen algo, la intención primera es devolverla. Y realmente tengo que estar crucificada con Cristo y tengo que morir al yo para poder amar como Él amó. Porque mire que a Él cómo lo trataron. Pero Él, aún en la cruz, no exigió sus derechos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Siempre queremos exigir nuestros derechos. El versículo 38 y 39, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este versículo nos enseña a no tener deseo de vengarnos. De defenderlo, porque es lo primero cuando nos agravian, nos queremos defender y vengar. Imaginémonos que si alguien pasa, o yo paso por entre la mesa y le doy una cachetada a alguien, ¿no? Sin que me provoquen. Supongamos que yo pase y le dé una cachetada acá a la hermana. Ella lo que va a querer hacer es devolvérmela, ¿no? Aquí el Señor nos dice que no debemos actuar así. Nosotros, a los hijos de Dios, se nos está prohibido vengar. Romanos 12:19 dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y un ejemplo de esto, leí un incidente de un boxeador en el sur de Inglaterra, recibió al Señor y empezó a trabajar como evangelista. Pero parece que como boxeador tenía bastante dinamita en los puños.
Y había un hombre que le tenía pánico a este evangelista que se llamaba Billy Bray. Dice que le tenía pánico. Y cuando se enteró que se había convertido, dijo, esta es mi oportunidad para darle yo una. Este señor que quería pegarle una trompada, trabajaba en una mina y un día este Billy fue a la mina. Y cuando llegó sin nada, le agarró y le pegó una trompada. Y este Billy podía tranquilamente sentarlo a él no lo sentó de una trompada, pero él tenía suficiente fuerza para sentarlo de una trompada, tirarlo al suelo. Pero ¿sabe qué le dijo? Que Dios te perdone como yo te perdono. Pasó un tiempo y este que tanta gana tenía de pegarle una trompada, pensando en este incidente y ver cómo actuó él, se entregó al Señor. ¿Qué ejemplo de este evangelista, hermana? ¿Saben? Él lo amó y lo perdonó. Y con su actitud habló más de Cristo y del amor del Señor Jesucristo que miles de sermones. Porque a veces podemos dar muchos sermones. Pero este hombre sin sermón alguno hizo con su actitud de que este hombre viniera a conocer a Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Seremos capaces nosotros de actuar así? Bueno, si a veces no andamos a trompadas, pero andamos puñetazos, como quiero decirle en su país, no sé, pero a veces no andamos así, pero andamos con palabras. ¿Seremos capaces de cerrar la boca? A veces nos pueden ofender con miradas, palabras y actitudes. Y si así nos tratan, no busquemos venganza. Oremos por la persona que nos ofendió y demostrémosles amor. Y podemos ganar a un buen amigo. Miren, fíjense que el método más fácil para ganar un amigo es el amor. Así que le han dicho algo ofensivo y usted está guardando rencor, empiecen, ¿cómo voy a hacer con esta persona? Tenemos que aclarar que debemos estar dispuestos a sufrir por cualquier ofensa personal y demostrar amor sin venganza. Pero también tenemos que decir que el país este tiene leyes y tenemos que ajustarnos a las leyes del país, de la nación en que vivimos. Esta enseñanza es para los creyentes. Hay muchas enseñanzas hay otras enseñanzas en el Nuevo Testamento para los países. Pero como ser hermanas, supongamos que a mí me asalten, ¿no? Y me roben el auto. Y la policía ve que hay uno que anda robando, y entonces me traen varias fotos. Y dice, ¿podés saber cuál de todos estos te robó el auto? Yo se los marco con el dedo, es él. Ok, lo detienen, lo llevan delante del juez. Y supongamos que yo voy y le digo, ay, señor juez, mire, yo lo perdono porque lo amo, déjelo libre. ¿Estoy haciendo bien? No, este va a salir a seguir robando y en una de esas va a matar a alguien. Por eso yo puedo amar, perdonar, pero están las leyes del país, yo me tengo que someter a las leyes. Acá hay un ejemplo de un anciano de Grace que le mataron el hijo. Por defender a la cajera en el supermarket, Dwayne Ray, le mataron su hijo. Y él lo perdonó y fue a la cárcel a presentarle el evangelio, pero está en la cárcel. Así que estas son, hay leyes, estamos en un país, tenemos que obedecer las leyes, pero está hablando en las cosas entre nosotros, ¿ok? Porque no vaya a ser que después alguien piensa que tenemos que perdonar a todos los criminales y sacarlos, ¿no? El versículo 40, y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí se fija el Señor se fija en la exigencia nuestra de exigir nuestros derechos, o cómo ser. El hombre en ese tiempo que le levantan pleito delante de un juez para quedarse con su túnica, ¿no? Según la ley judía, fíjense, no se podía tener pleito contra nadie para quitarle la capa. Era legal hacerlo por la túnica. La túnica iba abajo y la capa arriba. Así que se podía hacer pleito y llevarlo al juez por la túnica. Supongamos que ese hombre, supongamos que José Luis no fuera y me debe algo a mí y yo fuera hombre, ¿no? Entonces le podía llevar, quitarle la túnica para que me pagara la deuda, pero no la capa. Pero el Señor le dice,
déjale también la capa. A veces podemos tener pleitos, hermana. Eso era el tiempo de allá, en el tiempo que estaba el Señor hablando, ¿no es cierto?, a los judíos. Pero saben, hermanas, a veces podemos tener pleitos ridiculeces. Un ejemplo, qué sé yo, que esa mesa se quiere ir allá y aquellas se pelean porque no, esa mesa, este es nuestro lugar y ustedes no se van a ir. Hermanas, sí, si se quieren ir que se vayan y ustedes se vienen acá, pero pleiteamos a veces por cosas que no vale la pena pleitear. Lo que tenemos que demostrar es amor, eso es un ejemplo, ¿no? Pero lo que tenemos que demostrar es que nos amamos y buscar de no tener pleitos entre nosotros. Si decimos que somos creyentes, tenemos el amor de Dios y nos amemos unas a otras. O a veces porque a alguien le quita la silla que siempre se siente en el servicio y se enojan. Hermana, nadie ha comprado silla en la iglesia. Pero son pleitos ridículos. Son pleitos ridículos. Si nos amamos de verdad, no tendría que amar. A ver, se sentó en mi silla, bueno, yo me busco otra. No tendría que haber pleito entre nosotras. El 41. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Para entender este versículo tenemos que entender la costumbre del tiempo en que estaba escrito este pasaje y el Señor está hablando. Un gobierno tenía el derecho de mandar a cualquier hombre que llevara una carga hasta un cierto lugar o etapa. No había Ay, no me salió la palabra. No había eso, entonces si había que llevar paquetes, carga, y llegaban, ¿no? Y tenían que hacerlo. Esto se hacía en un país que había sido conquistado. Y Palestina había sido conquistada ¿por quién? Los romanos, hermanas del discipulado, ¿no? Había sido conquistada por los romanos. De repente un hombre estaba en sus faenas, ¿ok? Estaba, supongamos, cosechando o trabajando, bien ocupado, apurado, haciendo sus cosas, y llegaba un pelotón de soldados y le daban la carga y la tenía que llevar. Le tenían que llevar hasta cierta etapa y en esa etapa ponían a otro y había que obedecer, ¿no? El Señor les dice a los apóstoles y a todos que después iban a leer estas palabras, no solo hagan la milla, sino ve dos millas, o sea, hace más de lo que te piden. Pienso cuando, trayéndolo a la iglesia, pienso como ser las que cuidan los niños, supongamos los miércoles en la reunión de oración. Supongamos que Connie Torres, que yo sé que es una de las que va, el miércoles pasado fue a cuidar a los niños. Y esta mañana llega Armida desesperada. Connie, por favor, ve, porque la que tenía que venir no vino. Entonces supongamos que Connie, yo siempre a mí, ve la milla extra. No, ella no lo hace, pero a veces somos así. ¿Por qué tengo que estar siempre yo? Porque a lo mejor Armida desesperada o Mike desesperada, como ella va siempre, la va a buscar. Entonces, hace la extra milla. Ir, gracias Armida, me voy, pero de corazón, no de cara, ¿no? Y ir, y miren, y demostrarle amor a los niños y demostrarle amor a las hermanas americanas, ¿no es cierto? Hace la extra milla. O si en el discipulado le dicen, Irma se equivoca y de dos domingos le hace traer algo dulce. Esta Irma se cree que yo soy el Banco de América. No diga así, hermana, haga lo que hago yo. Cuando los paquetes para hacer cake están a $1, me compro varios y me los guardo. Después se doblan el precio, ¿no? ¿Cuánto puede gastar usted para hacer un cake? ¿$3? ¿2? No sé. Sí, total, no soy el Banco de América, pero lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y hacerlo con gozo. Eso es lo que el Señor nos dice. Hagan más de lo que le piden. ¿Estaremos dispuestos a hacer eso? Eso es demostrar que hay el amor de unas a otros. Ahora vamos, menos mal que ahora no nos llegan con la carga para que las llevemos una milla, ¿no? Paquetes del gobierno. No, ahora vamos al 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Lo que el Señor
nos está enseñando acá es a que debo negarme y no decir lo que es mío, y no escuchar las necesidades de los necesitados. Es dejar de pensar en nosotras y mostrar amor a los que tienen necesidad. Y de eso, hermanas, yo sé que ustedes son más que amorosas para dar. Uno de estos domingos que llovió y había una hermana en necesidad y pedimos mercadería para ayudar. Había menos mujeres porque estaba lloviendo fuerte. No lo podía creer. Sin mentirle, hermana. Yo fui una de las que la ayudé, llenó el baúl, no sé cómo le dicen ustedes, la cajuela de atrás, llenó todo atrás del auto, en el suelo y al lado de ella llenó todo de cosas. ¡Qué maravilla! Es pensar en los necesitados y eso es demostrar amor. Eso es demostrar amor y yo sé que nosotros de eso tenemos de más. Gracias a Dios. Aborrecerás a tu enemigo. Bueno, como hemos visto en Levítico 19:18, Dios no le dijo a Moisés, solamente le dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no le dijo que odiaran a los enemigos. Este era un mandamiento de los fariseos. ¿Saben que ellos habían puesto 365 cosas que se debían evitar y 260 mandamientos a cumplir? Así que este era un mandamiento de los fariseos. Ellos decían que había que amar al prójimo y aborrecer al enemigo. Esto era también enseñado por los escribas, que los escribas y los fariseos siempre estaban juntos para hacer maldades, digo yo. Pero ¿saben qué? Iban más allá. ¿Saben qué decían? Que solamente el israelita era su prójimo. Fíjense, es como si nosotros dijéramos a mi prójimo, mi familia y los hermanos creyentes. Pero miren lo que decía la Biblia. Vamos al libro de Levítico. Miren cómo ellos agregaban a la ley, porque una de las cosas que hacían era agregar a la ley. Miremos Levítico 19. 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Fíjense, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Él le había dicho que a los demás, ellos decían solamente los israelitas son mi prójimo. Pero, y saben que los judíos decían que los demás, o sea los extranjeros, ellos le decían que eran perros. Por eso había tanto odio. ¿Se acuerdan cuando bajaban de Galilea a Jerusalén? Que te podrían venir derecho, pero hacían una vuelta así para no pasar por Samaria, porque los samaritanos estaban mezclados. Cuando los llevaron cautivos a Siria, no volvieron, dejaron a algunos pobres y después los asirios los poblaron con gente de las naciones de la cual ellos eran el imperio y se mezclaron y los judíos decían no nos podemos acercar. Pero ¿quién pasó allí? ¿Quién pasó? El Señor Jesucristo pasó. Y habló, ¿se acuerdan? Con la samaritana. Por eso entonces también los gentiles tenían motivos para odiarlos a ellos, ¿no es cierto? Había un muro de separación en el tiempo del Señor Jesucristo entre los judíos y las demás naciones. Fíjense cómo iban. ¿Saben qué decían los fariseos? Algunos fariseos y escribas que al odiar a los gentiles honraban a Dios. Pero esa enseñanza no está en el Antiguo Testamento, no está en la ley. Al contrario, dice, acuérdense que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y si nos acordamos cuando estudiamos Éxodo, que Esther habló, que junto con Israel, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿quién más salió? Salieron extranjeros, ¿se acuerdan? Gente que no era judía salieron también y vinieron con ellos. Esta enseñanza de odio destruye el principio de la ley de Dios, que es
el amor. Así que el Señor Jesucristo, cuando dice, oíste lo que fue dicho, no lo sacó del Antiguo Testamento, lo sacó de los gentiles que habían puesto esta ley que había que odiar a los enemigos. ¿Saben, hermana? El Señor nos enseña no solo que no tomemos represalia contra los enemigos, sino tener una actitud positiva contra los que nos odian. ¿Saben? Tenemos que mirar a los que no nos quieren y actuar frente a ellos como actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Lo dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Saben, hermana? Da lluvia. Supongamos que hay un campo de una persona que es cristiana. Y supongamos que al lado hay un campo de un musulmán que odian a los cristianos. Pero Dios hace salir. Dios no manda la lluvia solo para el bueno. Dios da la lluvia y el sol ¿para quién? Para todos. Para todos. ¿Qué impulsó a Dios que me amara a mí y a ti? De buena no teníamos nada. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Juan 3:16, porque de tal manera, ya lo leímos, amó Dios al mundo. El amor de Dios fue desinteresado, porque si hubiera sido que yo tenía algo bueno, yo no estaría acá, porque les digo, de buena nada. Por eso Dios me salvó, porque no servía para nada. Era una basura. De la misma forma como el amor desinteresado de Dios hacia nosotras, debemos amarnos los creyentes. Y bueno, estamos hablando en el contexto de nosotros los creyentes, pero también tenemos que amar a nuestros vecinos y a los que no conocen a Cristo. ¿Cómo le vamos a llevar el evangelio si los odiamos? Sin esperar que nos den nada. No debemos amar dependiendo de lo que nos hagan. Como ser, yo no puedo amar, yo puedo amar mucho a una mujer que siempre me da cosas, que me invita a su casa, pero como esta no me da nada, nunca me invita, nunca me llama, no, a esta yo no la quiero. No, el amor de Dios fue para todos igual. De la misma forma tenemos que amar nosotros. El versículo 44 lo leemos de nuevo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y hacer bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Primero, ¿cómo debemos amar? Si nos maldicen, dice el Señor, bendecidle, responded con palabras amables a los que nos hablan ofensivamente. Tenemos siempre la tendencia a contestar del mismo modo o el tono más subido. Pero se dieron cuenta que si a mí me tratan mal y yo contesto igual, ¿qué hago? Me sitúo en la misma categoría del que me está ofendiendo. ¿Se dieron cuenta? Nos ponemos igual. Segundo, haced bien a los que aborrecen, lo que quiere decir que hagamos actos de benevolencia a cambio de actos malévolos. Bueno, la hermanita esta me ha hecho cosas, pero supongamos un ejemplo, pero yo sé que ahora ella tiene mucha necesidad. Yo voy a su casa y le voy a llevar cosas. Yo le voy a mostrar que yo la amo en el Señor. Hagamos actos benévolos, inclusive también con los vecinos que no son creyentes. Tienen alguna necesidad, que seamos las primeras en ir y ayudarles. Tercero, orad por los que os persiguen y os ultrajan, en vez de mostrarnos amargadas y duras ante aquellos que nos persiguen. Debemos orar y no dejar que el orgullo nos salga a relucir. Y que caigamos de rodillas en oración. Y saben, hermanas, si usted está pasando este problema, después de reflexionar y orar, puede hacerse algunas preguntas. ¿Por qué tal persona actúa así conmigo? ¿Cuál es la razón que ella actúa así? ¿Hay algo en mí quizás? Porque a veces
decimos, ¿por qué me trata? Pero yo no estaría haciendo algo. Y una vez que usted analiza la situación, debe seguir orando hasta sentir amor y compasión por esa hermana. ¿Saben? El Señor Jesús fue nuestro máximo ejemplo en la cruz del Calvario, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poder amar a alguien que nos ha hecho mucho daño, primero tenemos que perdonarlo. Si no perdonamos, no podemos amarlos. Y si alguien puede decir que no se puede amar sin perdonar, quizás hay alguna mujer que la suegra, la cuñada, el ex marido, qué sé yo, primero perdónelo y va a ver que va a ser bien fácil poderlo amar. Esta enseñanza de este pasaje, el Señor le estaba dando a los apóstoles, a los creyentes, y es para nosotras en este año 2008. Debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos odian y orar por los que nos ultrajan. ¿Saben? Si Cristo es nuestro Salvador y Señor, esto no va a ser difícil. Ya el Espíritu Santo nos ha llenado del amor de Dios. Y saben que el año pasado estudiamos el fruto del Espíritu y la primera característica era amor. Si nosotros amamos a nuestros enemigos, seremos como nuestro Padre Celestial, que la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y el versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos. Parece que ellos, por lo que dice el Señor, amaban a los que traían el dinerito, ¿no? Y a los que no querían, a eso los odiaban, ¿no? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis de distinto? ¿No hacen así los gentiles? Porque nosotros a veces que amamos mucho a los que nos aman, pero Dios ama a los malos y todavía la puerta de la salvación está abierta. Un día se va a cerrar la puerta, pero todavía Dios está haciendo salir el sol y la lluvia sobre malos y sobre injustos, y todavía la puerta de la gracia está abierta, y hay tiempo para que Cristo venga a cambiar nuestras vidas y llenar el corazón de amor. Un día se va a cerrar la puerta. En Juan 13, 34 y 35, el Señor dice que nos dio un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Saben, hermana? Yo no puedo decido no amar. Si hay alguien acá que ha dicho en su corazón: yo decido que no voy a amar a esa María que está enseñando ahí, ¿saben? Es un mandamiento. Es un mandamiento, es una orden. Es una orden. Así que me va a tener que amar porque es un mandamiento, y si no, está en pecado. Y Él dice: como yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos amó Él? Sacrificándose en la cruz. ¿Y saben, hermanas, qué pensé yo? Para poder amar tengo que morir al yo. Si no muero al yo, no voy a poder amar. Tercero, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos a otros. Este último punto me debe llevar a una seria reflexión. ¿Usted tiene problemas para amar a otro? Hay dos. Puede ser, hermana, puede ser que usted no es hermana en Cristo. A lo mejor no es salva. Una persona que vive odiando y odiando, es imposible. Así que el pasaje nos llama a una reflexión. Y saben, hermanas, no es un juego. No es un juego, porque nadie puede decir que va a llegar a su casa ahora. Nadie tiene comprada la vida. Dice la Biblia que está establecido los hombres que mueran una vez y después hay juicio. Yo pienso que Dios nos está hablando, me está hablando a mí, le está hablando a ustedes. ¿Será usted salva si tiene problemas?
si usted no ama a una persona, está en pecado. Pero si usted no ama a varios, ¿será salva? Bueno, yo no puedo juzgarla porque yo no veo su corazón. Pero, ¿saben? En esto conocerán que sois mis discípulos, lo dice el Señor, si tuvieres amor los unos con los otros. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí llega la clase. Y yo pasé por una experiencia, no con nadie de acá. Me hicieron bastante daño. Pero yo empecé a orar porque lo primero que hay que hacer cuando a uno le hacen daño es empezar a orar. Empezar a orar para que el Señor empiece a aclarar el corazón, la mente. Y yo digo, yo perdono porque yo no voy a vivir, no puedo vivir odiando. ¿Y saben qué empecé a hacer? Actos benévolos con ellos. Estoy de lo más feliz. Si ellos siguen teniendo problemas, yo no tengo problema. Pero ¿saben qué? Cuando nos hacen sufrir así, haga actos benévolos. Ame, muestre que los ama. Aunque le hagan cosas duras. Primero, como dijimos, reflexionemos si hay algo mal. Y después, si tengamos algo mal, confesar el pecado. Hablar con la persona y si no nos quieren perdonar, allá ellos. Usted siga haciendo actos benévolos. Nos tenemos que examinar y mirar en el corazón. Señor, yo me dispongo en esta noche a perdonar a X o X personas, porque yo quiero ser una hija obediente y quiero demostrar. ¿Saben? Si todas nosotros nos amamos así como dice el Señor, puede haber un gran avivamiento en la iglesia. Empecemos con cada una de nosotros. Que el Señor las bendiga. Bendito Señor, cuánto tu palabra tiene que decir acerca del amor. Tú que eres amor y que tú eres el amor perfecto y que nos has amado de una manera perfecta. Cuánto tenemos que examinar nuestro corazón y más cuando leemos en tu palabra que ese amor tuyo, el que tú tienes, ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que realmente podamos honrar tu palabra honrándote a ti, amándonos unas a otras como tú nos has amado. Y Padre, qué sublime es cuando el Señor Jesús dice que nosotros seremos sus amigos si hiciéramos lo que Él nos pide. Y Él nos